y bueno, aborda una reflexión necesaria sobre por qué hombres y mujeres no entendemos muy bien en este momento cómo nos estamos relacionando. Las relaciones de pareja obviamente es un tema clásico de la literatura que se ha abordado por infinidad de autores, pero yo creo que Teresa tiene la virtud de enfocarlo desde una perspectiva muy novedosa, muy moderna, porque claro, pues si antiguamente la relación se establecía entre hombre y mujer de una forma muy directa, ahora hay distintos elementos que inciden directamente sobre esa relación. Ruido hay entre ruido, nosotros. hay Mucho ruido ruido entre entre nosotros. nosotras. Sí. Me decía, y estoy seguro de que es así, que bueno, en el libro podemos encontrar una lectura muy directa, muy primera, ¿no? Que es pues un thriller psicológico sobre una infidelidad y la ruptura consiguiente, ¿no? Pero también hay una... ¿O no? No lo sabemos. Cada lector es un mundo. Puede haber una segunda lectura más profunda, más de analizar pues elementos de pareja que a cada cual les puede sugerir una cosa completamente distinta. Es decir, que duda cabe que si cada persona es un mundo, cada pareja es bueno, un universo, podríamos decir. Me gustaría leer algo de la novela, que dice, es la cuarta novela, Animales domésticos, y según la crítica, la más descarada de la periodista Teresa Viejo, que la define como una historia de amor y deseo en estado de furia. Se trata de un relato del modo en que se relacionan en la actualidad hombres y mujeres, tiempos del amor light, en el que la conexión sexual prima sobre cualquier tipo de vínculo que implique compromiso. Una descarnada reflexión muy actual sobre las relaciones de pareja con asuntos que planean sobre cualquiera de ellas. Yo quiero en primer lugar agradecer a Teresa que ha tenido, bueno, pues que tengamos el gusto de tenerla hoy aquí con nosotros. También mañana va a estar en el Corte Inglés de Castellón y bueno, la vamos a tener aquí en la Comunidad Valenciana durante unos días. Sí, lo voy a disfrutar muchísimo además. Nosotros también, sí. Sí. Yo os voy a pedir, como somos poquitos y estamos en familia, os voy a pedir que os vengáis a la primera fila. Ese pequeño ejercicio de salir físicamente de vuestra zona de confort es interesante. ¿Sabéis por qué? Porque los seres humanos estamos acostumbrados a movernos en aquel lugar que nos resulta... Vente para acá, por favor. En aquel lugar que nos resulta cómodo. El lugar físico y el lugar emocional. Y casi debería ser obligatorio para todos nosotros medirnos, probarnos y ensayar hasta dónde podemos llegar. En nuestra vida, en nuestras relaciones, en la forma de contarlas y en la forma de sentirlas. Yo siempre que empiezo a escribir tengo que tener dos grandes motivaciones. Adelante. Sí. Adelante. Ya, ¿y nos vais a quedar? Vaya, ¿cómo lo siento? Disculpad. Pide permiso, así te dejan. No, pides permiso. ¿Me des permiso un segundito para que me firme? Gracias. ¿Para los dos? Para Rosana Fernández. Rosana. ¿Con dos N's o con una? Con una. Sí, familiar. Bueno, pues muchísimas gracias. Venga, Gracias. venga, disfrutad. Que lo disfruten. Adiós. ¿Quién se ha aproximado a firmar el libro? El hombre. ¿Y por qué? Es más descarado. Pues es más descarado, quizás. Por encargo. Porque se le presume
No, se le presume valentía, osadía. Si nos fijamos, las relaciones hombre-mujer están llenas de tópicos. Una parte de esos tópicos los hemos ido acuñando desde que tenemos uso de razón, y otra parte de ellos, de nuestros comportamientos, tienen una raíz real muy interesante que nos lleva a nuestra propia naturaleza animal. A veces me preguntan, ¿y por qué has elegido este título para la novela, Animales Domésticos? En principio porque desdeñar ese comportamiento animal, es decir, ese ADN que tenemos todos, que nos hace a veces ser animales salvajes, depredadores, otras veces víctimas, que nos hace adelante, que nos hace... Siéntate cerquita. Ah, ¿te vas a quedar? Sí, que sí, siéntate cerquita. Sí, gracias. Que nos hace a veces ser dóciles, otras veces nos hace ser civilinos, nos hace comportarnos como si fuéramos serpientes y sinuosos, ¿no? Y actuar de una forma muy aviesa sin que los demás nos vean, que en ocasiones nos lleva a amortiguar nuestro componente salvaje porque nos domestica la sociedad, nos domestica la familia, nos domestica nuestra pareja. Todo eso que somos me gusta tenerlo muy presente. Y mis personajes pasan por diferentes estadios a lo largo de la novela, pero nunca dejan de ser animales, incluso racionales, y sobre todo lo son emocionales. Este tiempo atrás, la humanidad se ha movido por una pulsión racional, y digo pulsión a propósito, racional, desdeñando lo importante que es el componente emocional para entendernos, para relacionarnos y para conocernos. Bien, eso no solo no es saludable, sino que no nos permite evolucionar. Por tanto, la aproximación emocional a la novela es la más adecuada. Dicho eso, todo lo que se va a producir en este ratito desde que nos hemos saludado es puramente emocional. Yo os he dicho que os acercarais a mí porque emocionalmente necesito esa cercanía, porque necesitaba también que reconocierais cómo de forma instintiva adoptamos los seres humanos comportamientos que nos hablan del propio mundo animal. Aunque somos gregarios y formamos parte de un grupo, cuando no conocemos a los otros miembros del grupo, tendremos a marcar una cierta distancia entre los demás. No os conocéis, la mayoría de los que estáis aquí, y cada uno ha elegido un lugar apartado. Y sin embargo, quería que formarais parte de un grupo. Los que estáis aquí tenéis algo en común, tenéis curiosidad. ¿Entiendo? ¿Es así? Curiosidad. Bien, pues con esa curiosidad ya hemos formado un grupo de unión. Yo siempre tengo curiosidad cuando escribo. Cuando escribo siempre tengo una motivación. Primera, la motivación es como una especie de latido interior que me indica de una forma muy instintiva e intuitiva también que hay una especie de pozo al cual debo de lanzar un cubo por ver si soy capaz de sacar agua. En el caso de esta novela, la principal motivación era la curiosidad. La curiosidad, con mayúsculas. Somos animales curiosos también. Y por suerte lo somos, porque la curiosidad es lo que permite al ser humano evolucionar. Hace muy pocos días un psicólogo me dijo que la curiosidad o el morbo es lo que ha permitido al hombre cruzar el Atlántico, por ejemplo, para preguntarse qué es lo que había al otro lado. Por supuesto, pisar la luna. Por supuesto, encabezar, capitanear una buena parte de las investigaciones, descubrimientos, etcétera, etcétera. ¿Qué hacía Marie Curie? Si no, antes de identificar el radio, moverse por un instinto muy, muy curioso que le hacía ir adelante. Evidentemente, las motivaciones, que a veces son emociones, otras veces son sentimientos, otras veces son, en fin, del tipo que sea, humanas, que nos mueven a hacer las